la doctora Rosmely Flores y estaremos con ustedes en su programa En tu Defensa, un espacio dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado a las leyes de nuestro país e impulsando cada uno de los espacios y tareas de nuestra excelentísima Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean todos bienvenidos. Podrán interactuar con nosotros por la plataforma de Instagram en Tu Piso Defensa, TV Fan en todas las redes sociales. A través del código que ven en la pantalla podrán acceder todo el programa. Nuestros números en los estudios 04-14-262-4576. El día de hoy tenemos en los estudios al doctor Giovanni Rionero, con más de 21 años de experiencia en litigios penales y conflictos relacionados con órganos policiales, fiscalías y tribunales. Se desempeña actualmente en el sistema de justicia como consultor y abogado privado de empresas y personas naturales. El tema de hoy, jurisprudencia penal y procesal penal. En tu defensa, una introducción magistral. Estamos de verdad felices de tenerlo en los estudios de En tu Defensa el día de hoy. Al contrario, Rosmely, muchísimas gracias por la invitación. Honrado de estar en tu programa, de compartir con tus televidentes y además que yo sé que es un programa pedagógico, académico prácticamente. Así que agradecido contigo. No, doctor, interesante todo este tema porque la jurisprudencia marca un papel muy importante dentro del tema judicial de este país. Cuéntenos un poco de qué se trata todo este tema, de qué se trata la jurisprudencia, para que las personas que nos ven en este momento sepan de qué estamos hablando el día de hoy. Bueno, yo creo que hay un acento, Rosmely y todos, hay un acento en las escuelas de derecho, en las universidades, en los propios estudiantes e incluso en el abogado corriente en estar muy pendiente de lo que dice la propia ley, ¿no? Es decir, ponemos acento en lo que dice la ley y tenemos que comprender que el litigio, sobre todo el litigio, no significa solamente revisar lo que dice propiamente la ley, sino que eso obligatoriamente tenemos que complementarlo con lo que dicen los tribunales. Es decir, básicamente la jurisprudencia lo que condensa son las decisiones judiciales, que en casos concretos, pues bueno, resuelven ciertos conflictos. Y bueno, y en función de esas resoluciones, en función de esas decisiones, es que nosotros hablamos de jurisprudencia, básicamente en nuestro argot cotidiano, ¿no? Si tú me preguntas en términos sencillos, ¿de qué se trata la jurisprudencia? Mira, decisiones que se convierten en criterios reiterados, es decir, se mantienen en el tiempo y ya podemos sostener que son criterios pacíficos, ¿no?, del propio tribunal. En este caso, en concreto, de lo cual vamos a hablar, del Tribunal Supremo de Justicia. Por tanto, a pesar de que la jurisprudencia, Rosmely, yo creo que esa es una advertencia obligatoria, no es una fuente vinculante ni directa del derecho, sobre todo el derecho continental, que es el que opera en Venezuela. Sin embargo, a pesar de ser una fuente indirecta, es preponderante, es capital, es medular. Es decir, el abogado que quiera ejercer, en nuestro caso, el derecho penal y procesal penal, obligatoriamente tiene que tener un contacto con la jurisprudencia, con lo que resuelven los tribunales. Así es. Doctor, díganos, porque los televidentes que nos ven, algunos obviamente manejan la materia, pero otros no. Entonces, como este es un programa pedagógico, educativo, para que nosotros le demos las herramientas a todos nuestros televidentes para que puedan actuar ante cualquier situación, ¿cuál es la diferencia entre el derecho penal y el derecho procesal penal? Mira, incluso hablando para personas que no son abogados, básicamente el derecho penal nos permite saber ¿qué es un delito? Es decir, no importa lo que nosotros pensemos que es el homicidio, la violación, la estafa o el hurto. El derecho penal, cuando lo estudiamos técnicamente, cuando lo estudiamos científicamente, nos da las herramientas para comprender eso, dogmáticamente hablando, científicamente hablando, cuando estamos en presencia verdaderamente de un homicidio, de un robo, de un hurto, de una estafa, etcétera. Por tanto, si tú me preguntas cuál es la diferencia, mira, el derecho penal nos permite saber cuándo hay un delito propiamente, mientras que el proceso penal, y lo dicen los libros y la academia, es básicamente la realización de ese derecho penal. Es decir, de nada importa
que sepamos mucho qué es el delito, cuáles son sus elementos estructurales, si luego eso no pasa por el filtro de la prueba, y necesariamente la prueba se produce es en el proceso. Por tanto, si me preguntas del proceso penal, mira, es la realización del derecho penal material y en consecuencia es obligatorio para acreditar el hecho y la responsabilidad penal de sus autores. Responsabilidad, interesante Claro. todo este tema. Mire, a nosotros a través de las redes sociales, en Tu Piso Defensa y a través de TV Fan en todas sus plataformas, nos piden tanto estudiantes, juristas, sociedad civil, cuyo doctor hable de tal tema. Y era súper importante hablar acerca de la jurisprudencia. Entonces, ¿qué influencia tiene la jurisprudencia en el desarrollo del derecho penal en Venezuela, doctor? Mira, yo te voy a decir algo y creo que es un diagnóstico obligatorio, es una digresión que me voy a permitir en tu programa. En Venezuela, el abogado y sobre todo el que litiga derecho penal y procesal penal pone un acento, yo diría, desproporcionado en el proceso. Es decir, nos llamamos penalistas en la medida que conozcamos cuándo se apela una sentencia, cuándo se apela un auto, es decir, en la medida que sepamos que es un sobreseimiento y sus efectos en el proceso penal. Por tanto, los penalistas en Venezuela, como te decía, hacen un hincapié exagerado, desproporcionado en el derecho procesal penal. Yo creo que tenemos que rescatar, Rosmeli, en primer orden, el derecho penal, lo científico del derecho penal, lo que llaman en las escuelas de derecho la teoría general del delito. Comprender cuándo hay un delito, científicamente hablando, y cuáles son los elementos que los... En fin, como te decía, la idea no es poner un acento exacerbado en el proceso penal, sino que comprender, en definitiva, que además del derecho penal sustantivo también está la jurisprudencia. Y como lo decíamos en la introducción, la jurisprudencia sencillamente son las resoluciones judiciales que marcan por dónde van los criterios judiciales en determinado momento. Doctor, cuando un ciudadano común tiene algún proceso judicial, ellos no saben discernir los términos, no saben, obviamente tienen especialistas que los van a apoyar porque para eso están los abogados. Sí. Pero también es importante esto porque dicen, bueno, a lo mejor yo estoy bajo presentación y no sé cuándo viene el sobreseimiento de mi caso, o no sé cuándo va a pasar esto, o no sé cuándo debo presentarme. ¿Qué le podemos decir a esa audiencia que nos ve en este momento acerca de todos estos temas? Claro, y eso forma parte del acento que le ponemos al proceso penal. Fíjate que en el proceso penal lo más importante es cuál es la medida cautelar que en principio debo cumplir. Hablo del ciudadano convencional. Y claro que eso es fundamental, pero yo creo que, mira, al ciudadano común tenemos que explicarle las cosas de la manera más sencilla posible. ¿Okay? Yo recuerdo en una oportunidad, Rosmeli, te cuento, una persona me preguntaba sobre el efecto suspensivo. Imagínate, instituciones que son tan complejas incluso para los propios abogados, imagínate cómo será para el colectivo, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo creo que hay que democratizar el proceso penal, cada día tratar de llegar a la gente, explicarle qué son las medidas cautelares, de qué se trata ese tema de la presentación, cuándo culmina un proceso penal. Muchas personas creen que una vez que salen en libertad por una audiencia de presentación, se terminó el proceso y resulta que están allí sometidos todavía a un proceso penal activo. ¿Y hay un proceso, es un proceso lento, es un proceso rápido? ¿Qué recomendación le podemos dar a nuestros televidentes en Tu Defensa? Mira, en Venezuela yo creo que la mayoría de los procesos que se resuelven con celeridad son aquellos que el ciudadano es aprendido en flagrancia, es decir, el imputado es aprendido con las manos en la masa, por decirlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Por supuesto, en esos casos hay mayor celeridad, como te decía, en la resolución del proceso, pero en líneas generales yo creo que el proceso todavía sigue siendo muy lento. Sobre todo incluso para las personas que nos ven y que no están familiarizados con temas jurídicos, el proceso penal tiene 3 etapas y lamentablemente en Venezuela creo que la segunda etapa, lo que tiene que ver con la fase intermedia, la audiencia preliminar todavía es un escollo difícil de superar. Entonces creo que todavía hay varios esfuerzos que debemos invertir en esto, ¿no? En la celeridad del proceso. Doctor, y si nos dice sus redes sociales para los que nos ven en este momento, para algún tipo de asesoría, alguna información que ellos necesiten. Mi nombre y mi apellido, @Giovanni Rionero, en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Sí, tal cual. y usted sabe que nosotros nos caracterizamos por eso, porque somos el único programa en la televisión nacional que es pedagógico. Sí. Que nosotros desde acá, desde En Tu Defensa, le damos esas herramientas a todas las personas que nos ven, porque aunque la televisora de las Fuerzas Armadas, no nada más nos ven las Fuerzas Armadas, nos ven a lo largo del territorio nacional. Doctor, ¿nos puede nombrar 2 sentencias importantes que tengan una trascendencia en su carrera? Sé que usted maneja este tema de las sentencias muy de la mano y ha sido estudioso de la materia, pero nómbreme por lo menos 2 sentencias importantes. Mira, en la praxis yo creo que es muy importante el tema de la imputación.
para que esto se entienda, en el proceso penal obligatoriamente hay que advertir partes. Es decir, no intervienes en el proceso penal si no tienes la condición de parte procesal. Sin embargo, el proceso penal es muy celoso, Rosmeli y todos, ¿no? Es decir, para intervenir como parte en el proceso penal tienes que ser o víctima, imputado o fiscal. Esas son las partes del proceso. Entonces, recientemente hay varias sentencias, hay jurisprudencia reiterada que trata de delimitar cuándo alguien puede adquirir la condición de imputado propiamente. Y eso tiene una trascendencia capital, porque ser imputado en el proceso significa que nace el derecho a la defensa, es decir, solamente es imputado aquel que debe defenderse. Eso lo dice la propia doctrina. En consecuencia, creo que en los últimos años ha habido un desarrollo jurisprudencial importante en el Tribunal Supremo de Justicia con este tema de la imputación. Es decir, tratar de delimitar o tratar de definir cuáles son los presupuestos que dan la condición de imputado en el proceso penal. Y eso, por supuesto que tiene, te decía, una importancia incluso para aquellos que no están ligados con lo jurídico, porque mira, nunca sabemos cuándo vamos a estar inmiscuidos en un proceso penal, ojalá que nunca, pero bueno, eso es un riesgo latente, por decirlo de alguna forma. Por tanto, ser imputado en el proceso penal es tener participación protagónica en ese proceso, es decir, es tener la posibilidad de solicitar diligencias de investigación, promover cuestiones que nos puedan ayudar en defensa propia, en fin. Creo que esa jurisprudencia es fundamental y, como te decía, tiene un desarrollo vigente y último bien interesante. Y otro tema que también está muy activo en la jurisprudencia tiene que ver con algo que llaman la acusación particular propia de la víctima. Rosmeli, mira, es muy común un proceso penal que inicia y de repente el fiscal del Ministerio Público no se pronuncia, es decir, ocurre omisión fiscal. Sabes que el fiscal tiene que obligatoriamente pronunciarse o con una acusación, con un sobreseimiento o con un archivo. Y hay procesos en los cuales que lamentablemente el fiscal no se pronuncia por cualquier vicisitud o circunstancia. Pues bien, la jurisprudencia ha abordado el tema de manera muy interesante y ha dicho últimamente que la víctima puede interponer una acusación particular propia con prescindencia del fiscal. ¿Qué significa eso? Que en Venezuela tenemos la oportunidad de ver actualmente audiencias preliminares en las cuales no va a ir el fiscal y la víctima va a sostener y a defender su propia acusación. Eso es una victoria para la víctima, definitivamente. Eso ha tenido una repercusión importante, jurisprudencialmente hablando, y además una repercusión en nuestro litigio cotidiano, porque siempre el abogado que representa a una víctima dependía del fiscal para que se pronunciara. Hoy por hoy, pues como te digo, la jurisprudencia ha abierto ese escenario, ¿no? Doctor, interesante todo este tema que está conversando con nosotros, porque yo le apuesto que las personas que nos están viendo en este momento no tenían conocimiento de eso. Bueno, y es algo que no aparece ni siquiera en el propio código, Rosmeli. No. La última reforma del Código Orgánico Procesal Penal no se pronunció específicamente con respecto a esto, la posibilidad de la víctima para interponer su acusación particular propia. Yo creo que eso es capital, es algo de lo cual hay que hablar. De lo cual hay que hablar. Y vamos a seguir conversando al regreso. Vamos a nuestra primera pausa del día de hoy, doctor, y al regreso me va a comentar un poco más acerca del tema. Y le decimos a nuestros televidentes el día de hoy que deben de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, TV Fan, en todas las redes sociales, a través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y nuestros números en los estudios, porque tenemos unos números, doctor, para que nuestros televidentes puedan comunicarse con nosotros y con los expertos que traemos al panel. 0414-262-4576. Ya regresamos. Estamos acá de regreso a los estudios de En Tu Defensa con la grata visita del doctor Giovanni Rionero. Doctor, tiene sus pantallas aquí para que nos diga. Hace un ratito quedamos, antes de la pausa, conversando acerca de la acusación particular de la víctima. Cuéntenos un poco de qué se trata eso. Mire, yo creo que hay que rescatar el tema, sobre todo, y lo decíamos anteriormente, porque es un tema que ha desarrollado profusamente el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que pasa es que yo creo que no ha permeado en el colectivo, es decir, la gente tiene que enterarse de esto y creo que es obligatorio, ¿no? Fíjate,
Hay casos en los cuales el Ministerio Público no se pronuncia, es decir, no suscribe ni una acusación, ni un sobreseimiento, ni un archivo, que son los 3 famosos actos conclusivos del proceso penal. Esos procesos penales en los cuales hay omisión fiscal, es decir, el fiscal no se pronunció, la víctima queda en una suerte de suspenso, porque en definitiva lo que está esperando es una respuesta ante el conflicto que ha planteado en el sistema de justicia. Pues bien, la jurisprudencia permitió desde el año 2012, bajo una sentencia vinculante que además se ha reproducido hasta el año 2021, y te digo, tiene una incidencia capital para el colectivo, y dijo expresamente la jurisprudencia que la víctima ante esos supuestos de omisión fiscal no tenía que obligatoriamente quedarse pasiva, por llamarlo de alguna forma, sino que podía interponer algo que se llama la acusación particular propia. Nos habían enseñado a los abogados constantemente que la acusación particular propia de la víctima dependía obligatoriamente de la acusación fiscal. Pues bien, la jurisprudencia cambió por completo el criterio. Hoy por hoy es posible que la víctima presente su acusación particular propia, que el fiscal esté completamente desentendido del proceso y que se convoque a una audiencia preliminar en la cual va a estar únicamente el juez, el imputado y la víctima, sin fiscal del Ministerio Público. Eso es importante porque te decía, en la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, ese criterio jurisprudencial lamentablemente no se incorporó en el texto del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces es una institución que lamentablemente es sectaria, por llamarlo de alguna forma. Es decir, solamente las víctimas privilegiadas que tienen un abogado que capaz les comentan esta alternativa son las que en definitiva pueden acudir con una acusación particular propia con independencia del fiscal. Es importante democratizar la propia institución, que se conozca con mayor rigor, que podamos saber qué ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia y en qué medida beneficia a la víctima como sujeto procesal. Por eso es que quiero aprovechar tu programa para, al contrario, invitar... Así es, doctor, las pantallas son suyas para que en este momento pueda darnos toda esta información. Al contrario, invitar a las personas para que traten de ponerse en contacto con esto, porque tiene, como te decía, una importancia capital. Esto afecta, como te decía, al ciudadano de a pie, al ciudadano convencional, que además que no tiene recursos, y además que te decía, la jurisprudencia dice que la víctima podría interponer una acusación particular propia sin necesidad incluso de un defensor privado. Es muy interesante, de hecho menciona expresamente algunas instituciones que pueden apoyar a la víctima. Entonces creo que hay que acentuar esas posibilidades en el proceso. Doctor, disculpe, ¿eso quiere decir que una persona que tenga bajos recursos y que obviamente asuman que delinquió, que va a un proceso oral abierto, puede asistir sin defensa ni pública ni privada? Claro, pero son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Recuerda que por un lado está el imputado, es decir, a quien le atribuimos la comisión del delito y decimos usted es el responsable, y por otro lado está la víctima, que en principio es la perjudicada. Entonces, en el proceso penal, la participación de cada sujeto procesal es distinto, Rosmelia. Es decir, el imputado obligatoriamente tiene que ser convocado a un acto de imputación formal y él tiene que juramentar a su defensor privado ante un tribunal. Es un requisito impretermitible, únicamente en el contexto de los imputados. La víctima, en cambio, no. La víctima solamente tiene que otorgar un poder especial a un abogado, y ese abogado únicamente con el poder, sin necesidad de juramentación ni cualquier otro paso burocrático, por llamarlo de alguna forma, ya tiene una participación activa en el proceso penal. Pero voy un poquito más allá. Las víctimas que de verdad quieran ser protagonistas del proceso penal, que los afecta en cierta forma, pueden interponer algo que se llama la querella, que no solamente es un modo de proceder, es una herramienta legal y procesal que le permite a la víctima convertirse en parte procesal. Por eso es que a mí siempre que me pregunta una víctima, doctor, ¿cómo hago para participar? ¿Qué puedo hacer? Mire, interpongo una querella en el proceso penal para que se convierta en parte procesal y para que tenga posibilidad, por ejemplo, de pedir diligencias de investigación, de oponer excepciones en el proceso penal, tal vez de ejercer un recurso, porque los recursos son propios de las partes. Es decir, Rosmeli, hay que convertirse en parte procesal para que de verdad el proceso penal esté... ¿Un ejemplo palpable de una querella, doctor? Mira, recuerda, y esto también es importante que lo sepa la gente, ¿no? El proceso penal se inicia de oficio por los órganos auxiliares de investigación, principalmente por denuncia o por querella. ¿Cuál es la gran diferencia? Mira, cuando interponemos una denuncia, sencillamente no nos convertimos en parte porque lo único que queremos es poner en conocimiento del Estado, del sistema de justicia, la comisión de un hecho criminal. Pero en cambio, cuando la víctima interpone una querella propiamente
previamente, es decir, un escrito ante un tribunal de control formal, señala a alguien en concreto. Y además le dice, esa persona en concreto cometió un delito que me afectó directamente a mí. Ejemplo, difamación. No necesariamente, porque la difamación es un delito de acción privada. De acción privada. ¿Y qué significa que sea un delito de acción privada? No interviene el fiscal, no intervienen los órganos policiales, sino únicamente es una persecución directa de la víctima contra el difamante, por decirlo de alguna manera. Pero delitos, por ejemplo, como el hurto, el robo, el homicidio, la víctima cuando interpone una querella lo que está diciendo, mira, voy contra ti en concreto porque tengo el convencimiento de que fuiste tú el que cometió el hecho criminal. ¿Me explico? La querella te permite convertirte en parte procesal, en parte, y te decía, tienes unas prerrogativas que si no interpones la querella, pues sencillamente no vas a poder realizar, como por ejemplo la oposición de excepciones, la proposición de diligencias en la fase de investigación, me explico, el nombramiento de consultores técnicos, ¿ves? Entonces es importante, víctimas que nos escuchan, convertirse en parte del proceso. Es interesante todo este tema, doctor, porque el tema de la querella nos los han solicitado muchísimo. Explíquenos, ¿de qué se trata? Yo quiero interponer una querella contra una persona que hizo tal y tal cosa. Ajá, ¿a dónde deben dirigirse? Mira, la querella... ¿Cuál es el paso número 1 para que yo como ciudadano común quiero interponer una querella en contra de tal persona? Lo primero que se tiene que saber es que la querella es un modo de inicio del proceso penal en algunos casos. Es decir, cuando se interpone la querella directamente ante un juez de control como modo de proceder, el proceso penal inicia en ese mismo momento. Pero no es exclusivo ni excluyente en el proceso penal. Es decir, para quienes nos estén escuchando, si usted es víctima en un proceso y sencillamente todavía no ha interpuesto una querella y el proceso penal ya inició, imagínese un homicidio, por ejemplo, no se preocupe. En pleno desarrollo de la fase de investigación se puede interponer una querella simplemente como herramienta para que usted, víctima, adquiera la condición de parte procesal. ¿Cómo se hace, Rosmeli y todos? Sencillo, necesariamente tiene que estar asistido de un abogado. Ese abogado prepara el escrito de querella formalmente, se interpone ante un juez de control, así se le llama al juez que es competente en esta primera etapa del proceso penal, y una vez que el juez admite la querella, te atribuye la condición de parte procesal. Excelente. Doctor, hace un instante le pregunté que cuáles eran las dos jurisprudencias importantes que usted, a lo largo de su carrera, ya nos nombró una. Quisiera que me nombrara la otra, porque son muy importantes, han pasado a lo largo de este tiempo y usted ha dado grandes aportes en relación a esta materia. Yo creo, Rosmeli, más que dos sentencias importantes, te mencionaba la imputación propiamente, te mencionaba el tema de la acusación particular propia de la víctima, pero creo que la jurisprudencia en materia penal es muy activa, Rosmeli. Hoy por hoy el tema de la promoción de la prueba es fundamental para los litigantes. Jurisprudencia muy importante, sobre todo en materia de pruebas complementarias, de prueba anticipada, que la jurisprudencia también ha estado muy activa últimamente. Fíjate que en los últimos meses la Sala Constitucional dijo expresamente que la prueba anticipada no es propia de la fase de investigación. Es decir, podemos practicar una prueba anticipada en fase intermedia e incluso en fase de juicio antes de la evacuación de la prueba. Y eso es muy interesante porque nos habían enseñado prácticamente como un dogma que la prueba anticipada era exclusiva de la fase de investigación. Entonces, en materia de prueba anticipada, como te decía, en materia de medidas cautelares, lo que tiene que ver el decaimiento de la medida privativa de libertad. También pensábamos como una suerte de dogma que una vez que transcurren los 2 años decae automáticamente la medida privativa de libertad, y fíjate que la Sala Constitucional, al contrario, en los últimos meses ha sido bastante rígida y ha dicho no, depende del proceso y depende de las vicisitudes que han ocurrido en ese proceso en concreto. Entonces, bueno, la jurisprudencia, como te decía, yo creo que 2 sentencias importantes, no, todo lo contrario, 30, 40 fundamentales para nosotros. Hay muchas que si seguimos aquí las nombramos todas, hablamos todo el día y toda la noche. Pero bueno, estamos para eso, estamos para formar, para educar, porque este programa se encarga única y exclusivamente de eso. Nosotros tenemos un tema aquí pedagógico interesante. Estaba conversando acerca de la prueba anticipada y la semana pasada tuvimos un especialista en relación a eso, la doctora Zuleide Herrera, que le mandamos de acá nuestro saludo y nuestro respeto, porque fue una clase magistral en relación a esto. Y bueno, la jurisprudencia en el tema procesal penal, imagínense, podemos pasar toda la tarde acá, pero es importante que nosotros a través de estos espacios, nosotros le digamos a nuestros televidentes qué puede tener, cuáles son las herramientas, y además de eso, ellos tienen desconocimiento de muchas cosas. A través de las redes sociales, en Tu Piso Defensa, nos envían un mensaje y nos dicen: yo en pandemia estaba bajo presentación, doctora, dejé de presentarme y cuando fui, bueno, el desenlace fue fatal. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están, porque había un proceso allí con el tema de
de la pandemia y después tuvieron que incorporarse. Cuéntenos. Mira, la pandemia fue desastrosa en todo orden, ¿no? Y lo judicial, lo jurídico no se alejó de eso. Mi recomendación para aquellas personas que nos escuchen, ¿qué pasó? Por lo general, las personas que estaban sometidas a presentación o a otra medida cautelar que no fuese medida privativa de libertad, bueno, se desentendieron del proceso penal, dejaron de presentarse en la mayoría de los casos, no de manera gratuita o arbitraria, sino que era producto precisamente de la pandemia. ¿Cuál es mi recomendación para evitar desenlaces trágicos? Es importante que acudan nuevamente al tribunal, que averigüen cuál es su estatus, que expliquen. ¿Tienen miedo, doctor, claro, de acudir? Pero no acudir es peor. Exacto. No acudir es peor porque, por lo general, cuando se certifica que una persona dejó de presentarse, no emiten una orden de aprehensión. La gente piensa que se emite una orden de aprehensión. No, es una orden de captura, de búsqueda, que emite el propio tribunal. Claro, es coercitiva, tal cual como una orden de aprehensión, pero mira, es un momento desagradable y por eso la recomendación para todas aquellas personas que se estaban presentando y dejaron de hacerlo, es necesario que acudan al tribunal, que expliquen cuál fue la circunstancia, la vicisitud que los obligó a apartarse en ese momento, a explicar por qué se han desentendido incluso luego de que han cesado los efectos de la pandemia, pero es importante ponerte a derecho, explicar qué es lo que está ocurriendo. Deben acudir con algún Y te digo algo, Rosmeli, y te digo algo, y discúlpame que te interrumpa, yo creo que ha existido una indulgencia por parte de los tribunales, es decir, hay flexibilidad, se entiende lo que ocurrió, se entiende las personas que dejaron de presentarse y no hay un rigor como la gente piensa. Yo entiendo el miedo que es propio del particular que no entiende sobre esto, pero es importante asistir, acudir al tribunal. Deben acudir con algún especialista, con su abogado. Principalmente porque te digo, nosotros nos manejamos con términos técnicos que tal vez están divorciados, ¿no?, del ciudadano común. Entonces es preferible ir con algún abogado, alguien que te asista, no tiene que estar representándote con un poder formal, simplemente asistiéndote. Yo creo que es importante para que comprendas en qué situación estás. Doctor, vamos a nuestra segunda pausa del día de hoy. Un tema interesante acerca de la jurisprudencia penal y en el proceso procesal penal. No se aparten de las pantallas. Le dejamos nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y les dejamos nuestros números, los estudios 0414-262-4576. Ya están interactuando con nosotros nuestros televidentes y bueno, vamos a dejar la línea abierta para que ustedes se puedan comunicar y cualquier pregunta que ustedes tengan acerca sobre el proceso penal, aquí estamos nosotros, desde acá en Tu Defensa, dándoles las herramientas para que ustedes puedan actuar ante cualquier situación. Ya regresamos. Y estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa con el doctor. Mire, doctor, antes de irnos a la pausa estuvimos conversando acerca del proceso penal, la jurisprudencia y todo esto, pero ¿hay algún espacio educativo donde usted dé este tipo de cursos, donde los juristas, el ciudadano común asista y diga, bueno, asistí con el doctor al curso de jurisprudencia y pude aclarar cierta situación, cierta información que a lo mejor no es la real? Bueno, yo te cuento, Rosmeli, desde hace 18 meses, un año y medio prácticamente, empezamos a recorrer el país. Empezamos por Anaco, el estado de Anzoátegui, y mira, han sido 18 meses titánicos. Te cuento que además estoy contentísimo, porque ni siquiera la logística o lo operativo lo he invertido yo. Básicamente son gremios de abogados, colegios de abogados, universidades públicas y privadas, escritorios jurídicos, en fin, ha habido un interés gigantesco por empezar a difundir esto del derecho penal y procesal penal, por resucitar lo académico, como lo decías tú, los cursos. Así que básicamente sí, es decir, desde hace un año y medio en varios estados, ya tenemos 2 estados que hemos visitado y han sido cursos densos. Yo diría, en fin, hemos acentuado temas de derecho penal, temas de derecho procesal penal, duran prácticamente 5 o 6 horas en una jornada y como te digo, más de 1000 abogados
han interactuado con nosotros. Entonces sí, yo siempre estoy muy activo en las redes sociales, tratando de informar, de difundir tal cual los datos de cada uno de estos cursos, en qué ciudad me voy a presentar. Ya este año prácticamente nos queda únicamente Táchira. Y Punto Fijo, que creo que también está pendiente, pero mira, el próximo año tenemos que retomar, si Dios quiere, en febrero. Doctor, tenemos entendido que usted, además de manejar el litigio, usted también es profesor. ¿Qué le dice a esos estudiantes que están en el aula? ¿Cuál es ese mensaje que le da en relación al tema del proceso penal, el tema de la jurisprudencia? Porque ellos son los que vienen, la generación relevo. Bueno, yo te cuento, yo soy profesor de posgrado, ¿no? Tengo la enorme fortuna de ser profesor de posgrado y en 3 universidades distintas, ¿no? Actualmente soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Santa María. Y mira, el mensaje siempre es el mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que resucitar aquello que dábamos por entendido. Es decir, hay algunas instituciones de derecho que para bien o para mal nos hemos olvidado de ellas, ¿no? Entonces en el posgrado siempre la idea es rescatar como te decía, esas instituciones o esos conocimientos que los hemos dejado en stand-by o lo hemos olvidado en cierta forma. Así que el mensaje es a estudiar cada día más. El mensaje a aquellos que litigamos el derecho penal es entender que los penalistas no solamente son aquellos que saben cuándo se apela una sentencia, que si el auto se apela en 5 días, no, eso está en el código y es sencillo, eso se aprende en una semana. Doctor, a través de nuestras redes sociales, porque este programa, como le mencioné, nosotros siempre tenemos las redes sociales, los teléfonos y apoyamos a todas esas personas que nos ven porque estos espacios son para eso. Y un televidente nos pregunta lo siguiente: me gustaría hacerle 2 preguntas al invitado. La primera, ¿qué opina sobre la ley orgánica de la mujer por una vida libre de violencia? Y la segunda, ¿qué se debe hacer jurídicamente cuando duras 3 años, 6 meses, 21 días preso y sales totalmente inocente? ¿Ok? El abogado que habla de la víctima, pero ¿qué ocurre cuando el victimario es totalmente inocente? Porque no existieron pruebas contundentes ni básicas para culparlo. Es decir, la víctima cometió injuria al realizar una denuncia falsa. Mira, con respecto a la ley especial en materia de género, te digo que el propósito fue loable, Rosmeli y todos, ¿no? Es decir, yo creo que es una reivindicación de la mujer en el colectivo. Y nosotros, como parte del sistema de justicia, no podemos quedarnos quietos, ¿no?, ante ese tipo de realidades. Así que yo apoyo enteramente la ley. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en lo operativo la ley tiene algunos inconvenientes, ¿no? Sobre todo la duración de la fase de investigación, creo que es muy corta, ¿ok? Fíjate que cuando nació el tema de la acusación particular propia de la víctima con presidencia del fiscal fue precisamente en materia de violencia, en materia de género. Imagínate qué increíble, ¿no? La primera sentencia vinculante encadena una de las otras. Fue en el año 2012, fue en materia de violencia, y luego esa doctrina se replicó para delitos menos graves y delitos ordinarios. Entonces, como te decía, los problemas operativos del proceso, de este proceso especial en materia de género, creo que tiene todavía algunos inconvenientes que por supuesto el tiempo nos va a permitir ponderar y depurar. Y con respecto a los imputados, que mira, que en definitiva salen absueltos y que no pudieron probar su participación criminal en un hecho. Mira, en principio hay que ver, recuerda que la denuncia y la querella son un derecho de la víctima, ¿no? Entonces una persona que estuvo injustamente sometida a un proceso penal tiene una alternativa, que es la calumnia. Es decir, esa persona podría denunciar por un delito de calumnia para que en definitiva el Ministerio Público investigue si hubo mala fe, hubo temeridad por parte de una determinada víctima. Lo cierto es que, bueno, mira, una vez que, y yo creo que esto es lo capital, una vez que un investigado es sobreseído en una causa penal o es beneficiado con una sentencia absolutoria, recae la cosa juzgada, tanto formal y material. Y además opera el principio del nem bis in idem, es decir, esa persona más nunca puede ser investigada por los mismos hechos. Entonces, al ciudadano que nos hizo la pregunta, mire, si considera que fue injustamente sometido a un proceso penal, todavía está la vía de la calumnia por intermedio de una denuncia formal. Doctor, dígale a nuestras redes sociales, a nuestros televidentes, para que puedan contactarlo. Claro, @Giovanni Rionero, mi apellido, mi nombre y mi apellido, seguido. Y nada, estamos presentes en Instagram, en Twitter, ahora se llama X, TikTok, mira, en definitiva, presente en cualquier red social. Además, si hay alguna institución, alguna empresa, alguna universidad que
adquiera sus servicios para estos cursos, ¿tienen algún costo? ¿Son totalmente gratis o se comunican con usted y su producción o su equipo le facilita toda esa información? Rosmeli, mira, mi equipo, además se los comunicamos a las personas que nos contactan constantemente por redes sociales. Mi participación es completamente gratuita. Es decir, si se cobra algo en el curso o en el evento, siempre es por conducto de los organizadores, entiendo, para cubrir los gastos operativos o de logística. Pero mi participación en cualquier curso siempre es gratuita. Cualquier costo de una entrada o de un evento es por conducto de los organizadores. Doctor, un tema interesante y quiero que por favor nos dé el privilegio de felicitarlo, o tenemos el privilegio en este momento a través de las pantallas de Telfan de felicitarlo porque usted tiene publicaciones, usted ha hecho varios libros, súper interesante. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Mire, hay que escribir, Rosmeli, hay que escribir. Yo recuerdo mi primer libro, lo publiqué en el año 2003, tenía 23 años, si la memoria no me falla. Y yo creo que eso es un mensaje que hay que dar a los abogados jóvenes o incluso a los no tan jóvenes. Independientemente de eso, hay que escribir. Porque en Venezuela, yo creo que el derecho en Venezuela es muy rico. Es decir, nuestra realidad operativa, nuestra realidad litigiosa es muy rica en la práctica. Entonces, yo me di cuenta desde temprano que no solamente era suficiente estudiar la imputación, el sobreseimiento, los actos conclusivos, las medidas cautelares, sino que había que obligatoriamente escribir y tratar de solucionar los problemas venezolanos, permíteme decirlo así, los problemas venezolanos que eran propios de la práctica, ¿no? Entonces sí, desde los 23 años publico mi primer libro, recuerdo, se llamaba Instituciones Básicas en la Instrucción del Proceso Penal. Y bueno, y gracias a Dios, poco a poco hemos publicado varios libros en Venezuela. ¿Cuántos lleva, doctor? Mira, publicamos el último, que de hecho te lo traje de obsequio. Yo estoy haciendo algo tal vez indebido, pero te traigo el último libro. Pero tenemos el honor de recibir en los estudios En Tu Defensa al doctor Giovanni Rionero y nos trajo este detalle tan maravilloso. Bueno, y te lo publico aquí, el último libro, que se llama Manual de Delitos y Faltas, Rosmeli. En esta última publicación hemos condensado todos los delitos que existen en Venezuela. Es decir, para que la gente lo sepa, en Venezuela existen aproximadamente 86 leyes penales y no penales que tienen delitos y faltas. Imagínate, es difícil para un abogado, imagínate para el ciudadano convencional saber que existen más de 1000 delitos en Venezuela. Y aquí es una compilación de todos los delitos en Venezuela. Todas las leyes que tienen delitos en Venezuela aparecen en este libro que te lo traigo como obsequio. Es la tercera edición, empezamos publicándolo en el año 2013 y bueno, y gracias a Dios ha sido una publicación exitosa y como te digo, hace aproximadamente 2 meses publicamos esta última edición. Como te decía, es un estudio compilatorio. Condensamos allí todos los delitos que existen en el país y este segundo libro, que también es el penúltimo, te cuento, Rosmeli, se llama Las sentencias que cambiaron el proceso penal. Son decisiones capitales desde el año 2003 para acá que son fundamentales para el litigio. Es decir, no importa lo que diga el Código Orgánico Procesal Penal, o mejor dicho, además de lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal, tenemos que conocer la jurisprudencia. Así que son 2 regalos para ti, mi querida Rosmeli. Doctor, de verdad, un honor para mí recibirlos y bueno, encantadísima, y además usted sabe que yo me encanta la lectura. Gracias. Por ahí tenemos nosotros un regalo para usted, pero todavía no se lo vamos a ver. Doctor, aparte de que me notifica o me dice o le dice a los televidentes el día de hoy que esa fue la motivación que usted tuvo para escribir y ya lleva varios libros y son de excelencia. Quisiera que me dijera algo en particular. Doctor, el doctor Giovanni Rionero, ¿cómo se siente con el tema penal en Venezuela? ¿Qué aportes? Yo digo, yo voy a aportar tal cosa, aparte de la sentencia, aparte de los libros, ¿qué otra cosa quisiera usted aportar? Mira, yo quiero aportar el amor por la teoría general del delito, que no nos quedemos únicamente en el derecho procesal penal. Yo quiero invitar a los estudiantes, principalmente a los estudiantes de cualquier universidad, que el corazón del derecho penal está en la teoría general del delito. Es decir, tenemos que saber qué significa que un delito sea una acción típica, antijurídica, culpable y punible, que es algo que nos lo enseñan como una suerte de fórmula en la universidad, pero luego nos apartamos de la bendita fórmula. Entonces tenemos que operar como los físicos, como los químicos, como las ciencias naturales, que para un físico la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, no sé si esa sea la fórmula. Bueno, nosotros tenemos que aprender la fórmula del delito tal cual. El delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Y entender
entender que no solamente vale repetir la fórmula, matemáticamente hablando, sino que hay que saber qué significa cada componente. Entonces, ¿qué quiero dejar yo? En los próximos años, mira, el amor por la teoría general del delito, que los estudiantes se enfoquen en esto y dejar el acento tan exacerbado que existe por el proceso penal. Dale un mensaje a esos televidentes que nos ven el día de hoy a través de En Tu Defensa. Mira que gracias a Dios, pospandemia, se ha reactivado el amor por la academia, por el estudio. Imagínate tu programa. Tu programa es sencillamente atizar eso, el amor por lo científico y que afortunadamente yo creo que existe un hambre, permíteme la expresión, en el abogado, en el estudiante venezolano, otra vez por asistir a los cursos, aulas de clase. Es decir, hemos reivindicado el amor por esto. Así que mi mensaje es que no lo dejemos morir. Vamos a aprovechar que Venezuela está resurgiendo y vamos a aprovechar para estudiar y hacer del derecho penal venezolano una potencia en Sudamérica. Así es, doctor. Como usted nos trajo un obsequio el día de hoy, ¿verdad? Estos libros maravillosos que de verdad que se lo agradezco. Nosotros desde acá, de la producción de En Tu Defensa, queremos darle un obsequio, el emblema de nuestro programa, y además es muy significativo para nosotros los abogados. Claro. Un regalo de parte de nuestros amigos aliados de Decora.Caracas. Espero que lo disfrute y de verdad que lo atesore allí en sus espacios donde litiga. Rosmeli, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer acompañarte, estar con tus televidentes y ojalá que se repita. No, claro que sí, doctor. No crea que esta va a ser la única oportunidad de cual nos va a acompañar acá en los estudios de En Tu Defensa. Le agradezco muchísimo porque sé que usted es un amante del derecho, un amante de la jurisprudencia, un amante del derecho procesal penal y que más que las pantallas de En Tu Defensa, porque nosotros somos un programa educativo que ayudamos a todos nuestros televidentes a tener esas herramientas para que puedan actuar ante cualquier situación. Qué bonito es sentarse en la pantalla y decir, yo tengo cierta situación, yo tengo un problema y tengo un experto que me dice qué debo hacer. Sí. ¿Qué le parece? Totalmente de acuerdo contigo. Como te digo, aplaudo el programa. Ojalá que se mantenga por muchísimos años. Ojalá que se reproduzcan otros programas igual y Dios me los bendiga. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en el programa En Tu Defensa. No nos vamos sin antes recordarles nuestros números de los estudios: 0414-262-4576. Van a estar abiertos todos estos días y todo este espacio para que cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes tengan, nos las dejen por allí y nosotros a través de nuestros especialistas los apoyamos. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y a ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy.